Vivimos rodeados de voces externas, de estímulos constantes, de noticias, distracciones y preocupaciones que parecen nunca terminar. Pero en medio de todo ese ruido hay algo que siempre permanece en silencio, algo que se mueve dentro de nosotros, con una fuerza invisible en nuestros pensamientos. Desde tiempos antiguos, los sabios de distintas culturas coincidieron en algo esencial a lo que pensamos. Determina lo que somos. El pensamiento no es un simple susurro en la mente, noise vital sin importancia. Es la raíz de nuestras emociones, la chispa de nuestras decisiones y la semilla de nuestro destino. Hoy, en este viaje, vamos a descubrir cómo algunos de los personajes más influyentes de la historia entendieron esta verdad, desde un emperador romano hasta un sabio oriental, desde un filósofo moderno hasta un líder espiritual del siglo XX. Ellos, cada uno en su tiempo y en su contexto, encontraron en los pensamientos el origen de la grandeza y, a la vez, la causa del sufrimiento. En esta primera parte, nos detendremos en la figura de Marco Aurelio, el emperador estoico. Pero antes de entrar en su vida, es importante recordar algo. Marco Aurelio no escribió sus reflexiones para que otros las leyeran. No buscaba fama, ni buscaba dejar un legado literario. Sus palabras en las meditaciones eran apuntes privados, un diálogo consigo mismo, un esfuerzo por mantener su mente en calma en medio del caos del poder. Y precisamente ahí radica su valor, en que nos muestra la lucha íntima de un hombre que gobernaba el mundo exterior, pero que comprendía que el verdadero gobierno estaba en su interior. Marco Aurelio escribió: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Detengámonos en esa frase. No dijo que dependiera de la riqueza, aunque él la tuvo. No dijo que dependiera del poder, aunque él fue el hombre más poderoso de su época. No dijo que dependiera de la salud, ni del reconocimiento, ni de la gloria. Dijo que la clave estaba en los pensamientos. Esto resume el corazón de la filosofía estoica. No podemos controlar todo lo que ocurre a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar cómo lo interpretamos, cómo lo pensamos, cómo lo procesamos. Pensemos en él. Marco Aurelio vivió en un tiempo convulso, en guerras constantes en las fronteras del imperio, plagas que devastaban ciudades, traiciones dentro de su propia corte. Cualquier otro hombre habría caído en la desesperación, pero Marco Aurelio volvía, una y otra vez, a la disciplina de la mente. Sabía que no podía decidir si un enemigo atacaría, si una enfermedad se propagaría, o si un amigo lo traicionaría, pero sí podía decidir qué pensamientos dejar entrar en su interior. Los estoicos enseñaban que los pensamientos son como guardianes en la puerta de la mente. No todos deben pasar. Algunos pensamientos son veneno en la ira descontrolada, el miedo irracional, la envidia, el resentimiento. Si les damos espacio, contaminan todo. Pero otros pensamientos son medicina: la paciencia, la gratitud, la claridad. Si los cultivamos, fortalecen el alma. Marco Aurelio practicaba este ejercicio cada día. En sus escritos podemos ver cómo se repetía a sí mismo ideas para mantener la calma. Recordaba que la muerte es parte de la vida, que las opiniones de los demás no definen quién eres, que la virtud es suficiente recompensa. Sus pensamientos eran su escudo, su refugio y su guía. Esto nos deja una lección clara. La calidad de nuestros pensamientos no es un lujo, es una necesidad. Si los descuidamos,
la vida se convierte en una tormenta que nos arrastra sin dirección. Pero si los vigilamos, la vida, incluso en medio de la adversidad, puede tener calma. Marco Aurelio no hablaba desde la teoría. Él mismo enfrentó la muerte de varios de sus hijos, enfrentó batallas militares agotadoras y sufrió enfermedades dolorosas. Y aún así, en vez de rendirse al odio o a la desesperación, buscaba refugio en su mente. El alma se tiñe con el color de los pensamientos, escribió, una metáfora que nos recuerda que lo que dejamos entrar en la mente termina pintando el lienzo de nuestra vida. Pensemos en nosotros mismos. ¿Qué pensamientos dejamos entrar a diario? ¿Qué clase de diálogo interior sostenemos? Nos repetimos que no podemos, que no valemos, que no hay esperanza. O nos repetimos que la vida es difícil, pero que tenemos la capacidad de enfrentarla. Sí, Marco Aurelio, con todo el peso del Imperio Romano sobre sus hombros, comprendió que su paz dependía de vigilar su mente. ¿Cómo no vamos a reconocer nosotros la importancia de lo mismo en nuestra vida? Esta es la primera lección de este viaje. Vigilar los pensamientos es vigilar la vida, porque la calidad de nuestra existencia no depende únicamente de lo que nos pase, sino de lo que pensemos acerca de lo que nos pasa. En la próxima parte, viajaremos aún más atrás en el tiempo, hacia Oriente. Para escuchar las enseñanzas de Buda, descubriremos cómo, siglos antes de Marco Aurelio, él ya había dicho que el pensamiento no solo influye en la vida, lo crea todo. Suscríbete ahora para no perderte la segunda parte de este camino, donde veremos cómo el sabio del despertar enseñaba que somos lo que pensamos. Buda y la raíz del pensamiento, siglos antes de que Marco Aurelio escribiera sus meditaciones en el silencio de sus campañas militares. En un lugar muy distinto del mundo, ya había surgido una enseñanza poderosa sobre los pensamientos. En la India, hace más de 2500 años, un hombre conocido como Siddhartha Gautama, o simplemente Buda, dejó un legado que transformaría la espiritualidad y la filosofía de toda Asia. En los textos budistas más antiguos encontramos una afirmación contundente que atraviesa el tiempo como una flecha. Somos lo que pensamos. Todo lo que somos surge de nuestros pensamientos. Con nuestros pensamientos construimos el mundo. Detengámonos aquí. Esta enseñanza no es un adorno poético, es la base de toda una tradición espiritual. Para Buda, los pensamientos no eran solo imágenes pasajeras, eran la materia prima de la existencia humana, eran el origen del sufrimiento y, al mismo tiempo, la clave de la liberación. Imaginemos la escena. Siddhartha Gautama, príncipe que lo tenía todo, abandona palacios, riquezas y comodidades para enfrentar una pregunta radical. ¿Por qué sufrimos? Durante años buscó respuestas en maestros, prácticas y caminos extremos, pero la claridad llegó en silencio, bajo la sombra de un árbol, cuando comprendió que la raíz del sufrimiento no estaba afuera, sino en la mente. El sufrimiento, enseñó Buda, nace de cómo pensamos sobre lo que ocurre. No es el hecho en sí, es la interpretación que le damos. Un insulto puede convertirse en un fuego que arde durante años si lo alimentamos con pensamientos de rencor. Pero ese mismo insulto puede desvanecerse en segundos si no lo retenemos. Es como una chispa, si la dejamos caer sobre leña seca, arde. Si la dejamos caer sobre piedra húmeda, se apaga. Aquí se revela la importancia del pensamiento.
es el terreno en el que cada chispa caen en los Dhammapada, uno de los textos más conocidos del budismo. Se nos recuerda que la mente es lo que lidera todo. La mente precede a todas las cosas. La mente las gobierna. Si una persona habla o actúa con mente pura, la felicidad lo sigue como una sombra que nunca lo abandona. Esto no es idealismo vacío, es una guía práctica. Si cultivamos pensamientos de bondad, compasión y claridad, inevitablemente nuestras palabras y acciones reflejarán eso. Y la consecuencia será una vida más ligera, más armoniosa, más plena. Si, en cambio, alimentamos pensamientos de odio, codicia o ignorancia, nuestras palabras y actos serán tóxicos y la consecuencia será sufrimiento. Buda no enseñaba que los pensamientos por sí solos transforman mágicamente la realidad externa. Lo que enseñaba es aún más profundo. A los pensamientos transforman al pensador, y un pensador transformado transforma. A su vez, el mundo que tocan, pensemos en lo cotidiano. Una persona que todos los días se repite que la vida es injusta y que no hay esperanza, inevitablemente empezará a actuar desde ese lugar. Se aislará, rechazará oportunidades, perderá confianza. Su mundo se volverá tan oscuro como sus pensamientos. En cambio, alguien que cultiva la gratitud, incluso en medio de las dificultades, desarrollará resiliencia, atraerá relaciones más sanas y verá posibilidades donde otros solo ven muros. En Buda nos invita a mirar hacia adentro y hacernos una pregunta fundamental. ¿Qué clase de pensamientos estoy cultivando? Porque la mente no es un espejo pasivo, es un terreno fértil, y lo que sembremos en él crecerá. En el budismo ofrece prácticas concretas para esto. La meditación, por ejemplo, es un ejercicio de observación de los pensamientos, no para suprimirlos con violencia, sino para aprender a verlos como lo que son, fenómenos pasajeros, nubes que cruzan el cielo de la mente. Al observarlos sin aferrarse, se disuelven, y con esa disolución viene la libertad. De este modo, la enseñanza de Buda conecta de manera directa con nuestra vida actual. Vivimos en un tiempo de distracción constante, notificaciones, redes sociales, preocupaciones que no terminan. Nuestra mente está llena de pensamientos que saltan de un lado a otro, como un mono inquieto. Pero lo que olvidamos es que cada uno de esos pensamientos está moldeando nuestro carácter, nuestra visión del mundo y, en última instancia, nuestro destino en sí. No aprendemos a cuidar lo que pensamos. Terminamos prisioneros de nuestra propia mente. Si lo aprendemos, encontramos en la mente una aliada poderosa. En la figura de Buda vemos un ejemplo radical. Un hombre que renunció a todo lo externo para conquistar lo interno. Y lo que descubrió es que no hay cadenas más fuertes que las ideas equivocadas, ni libertad más grande que la de una mente clara. Cuando repetía que somos lo que pensamos, no estaba exagerando. Nos estaba mostrando que, en lo más profundo, somos arquitectos de nuestra existencia, y que cada pensamiento es un ladrillo en la construcción de nuestro ser. En la próxima parte, daremos un salto en el tiempo hacia la Europa del siglo XVII, donde un filósofo llamado René Descartes enfrentaba dudas radicales y buscaba una certeza indestructible, y en ese proceso llegó a una conclusión que marcaría la filosofía moderna. Pienso, luego existo. Suscríbete ahora, porque lo que viene mostrará cómo el pensamiento se convirtió para Descartes en la base misma de la realidad.
René Descartes y la certeza del pensamiento. Después de recorrer la sabiduría de Marco Aurelio en Roma y de escuchar las enseñanzas de Buda en la India, damos un salto en el tiempo hasta la Europa del siglo XVII, un tiempo de guerras religiosas, de dudas intelectuales, de descubrimientos científicos que empezaban a transformar el mundo. En medio de esa tormenta histórica aparece un hombre que marcaría el rumbo de la filosofía moderna, René Descartes. Descartes vivió en una época donde todo parecía incierto. La ciencia antigua estaba siendo cuestionada. La Iglesia atravesaba divisiones y la confianza en el conocimiento humano tambaleaba. La pregunta que lo atormentaba era clara. ¿Cómo podemos estar seguros de algo? ¿Cómo distinguir lo verdadero de lo falso en un mundo lleno de opiniones contradictorias? Para responder, Descartes decidió hacer un experimento radical. Duder du du du. En sus meditaciones metafísicas, nos cuenta que se propuso rechazar como falso todo aquello que pudiera ser puesto en duda, aunque fuera mínimamente. Los sentidos pueden engañarnos, las experiencias pueden ser ilusiones, la tradición puede estar equivocada, los sueños pueden parecer tan reales como la vigilia. Incluso llegó a imaginar la posibilidad de que un genio maligno manipulase sus pensamientos para hacerle creer en cosas inexistentes. Era un ejercicio de demolición intelectual, pero en medio de esa duda total, encontró algo que no podía negar. El hecho de estar pensando de esa revelación, nació su frase más célebre cogito, ergo sum, pienso, luego existo, detengámonos en estas palabras. Paradox. Incluso si todo era falso, incluso si un engañador lo manipulaba, no podía dejar de reconocer que, al dudar, estaba pensando. Y si estaba pensando, entonces existía. Su existencia quedaba confirmada en el acto mismo de pensar. El pensamiento se convirtió así en la base de toda certeza. No la experiencia externa, no la tradición, no los sentidos. El pensamiento en esta conclusión no solo cambió la filosofía, también cambió la forma en que el ser humano se entendía a sí mismo. Colocó a la mente como punto de partida de todo conocimiento. Desde entonces, la modernidad se construiría sobre la confianza en la razón y en la capacidad del pensamiento humano para descubrir la verdad. Ahora bien, ¿qué significa esto para nosotros? Sí, lo pensimos. Descartes nos muestra que los pensamientos no son solo imágenes pasajeras, son la prueba de nuestra existencia misma. El hecho de pensar confirma que estamos vivos, que somos, no podemos escapar de ello. Cuando alguien cae en la duda más profunda sobre sí mismo, cuando llega a sentir que nada tiene sentido, puede volver a esta certeza mínima. Estoy pensando. Y si pienso, existo. Es un punto de apoyo indestructible en medio de la incertidumbre. Pero también hay algo más. Si nuestra existencia se confirma en el pensamiento, entonces debemos cuidar qué tipo de pensamientos cultivamos. No basta con pensar. Importa cómo pensamos. Descartes abrió la puerta a la razón, pero la historia nos muestra que la razón puede ser usada para construir puentes o para fabricar armas, para liberar o para manipular. La existencia se afirma en el pensamiento, pero el destino se define en la calidad de ese pensamiento. La frase pienso, luego existo se convirtió en un símbolo de la modernidad. Inspiró a científicos, filósofos y artistas. Dio confianza en que, a través de la mente, podemos comprender el mundo. Pero también dejó una advertencia. Así,
Reducimos nuestra vida solo a pensar, sin sentir ni actuar. Corremos el riesgo de encerrarnos en una torre de ideas y olvidar la experiencia humana. Aún así, lo esencial permanece en el pensamiento, no es un detalle accesorio, es el núcleo de nuestro ser. Imagina a Descartes, escribiendo de madrugada, rodeado de incertidumbre, pero aferrado a esa pequeña luz de certeza. Pienso, luego existo. Esa misma luz puede guiarnos hoy, en tiempos donde las dudas vuelven a multiplicarse, en un mundo de noticias falsas, de incertidumbre global, de cambios constantes. Podemos volver al mismo punto. No sabemos todo, pero sabemos que pensamos y en ese pensamiento hay existencia. Con Marco Aurelio aprendimos que la felicidad depende de la calidad de los pensamientos. Con Buda vimos que somos lo que pensamos y que con los pensamientos construimos el mundo. Y ahora, con Descartes, comprendemos que los pensamientos son la base misma de nuestra certeza de ser. El viaje aún no termina. En la próxima parte conoceremos a un hombre que no solo pensó estas ideas, sino que las convirtió en acción, desafiando a un imperio con la fuerza de su mente. Hablaremos de Mahatma Gandhi, quien nos mostró que los pensamientos no son solo un refugio interior, sino una fuerza capaz de transformar la historia. Suscríbete ahora, porque en la cuarta parte veremos cómo Gandhi convirtió el pensamiento en acción y la acción en libertad. Mahatma Gandhi y la fuerza de un pensamiento convertido en acción. Hasta ahora hemos recorrido la voz de un emperador, la claridad de un sabio oriental y la certeza de un filósofo moderno. Cada uno de ellos nos mostró un aspecto esencial del pensamiento en su calidad, su poder creador, su certeza existencial. Pero falta una figura que llevó estas ideas a un nivel diferente: la acción política y social. Una persona que convirtió un pensamiento en movimiento y un movimiento en libertad para millones de personas. Esa persona fue Mahatma Gandhi, un hombre común con una idea extraordinaria. Gandhi no nació con títulos imperiales ni con riquezas. Era un hombre aparentemente común, tímido en su juventud, con más dudas que certezas. Sin embargo, lo que lo elevó hasta convertirse en uno de los líderes más influyentes del siglo XX no fueron armas ni ejércitos, sino un pensamiento firme en la no violencia como camino hacia la libertad. Gandhi creía que los pensamientos no eran solo reflejos internos, sino la raíz de la acción. Decía, un hombre es producto de sus pensamientos. Lo que piensa, en eso se convierte. Y él mismo fue prueba viviente de esa afirmación. Sus pensamientos de justicia, verdad y resistencia pacífica lo convirtieron en un líder que pudo desafiar al Imperio Británico, sin disparar una sola bala. El poder de la mente sobre la fuerza. Imaginemos el contexto. La India estaba bajo dominio británico, un imperio inmenso, con soldados, armas y poder económico. A primera vista, parecía imposible vencerlo. ¿Qué podía hacer un pueblo desarmado contra un poder tan grande? Aquí es donde Gandhi introdujo una idea revolucionaria: el pensamiento como fuerza política. Él llamó a esta práctica Satyagraha, que significa fuerza de la verdad o fuerza del alma. El principio era simple, pero poderoso en sí. Una persona mantiene la verdad en su mente y se niega a obedecer lo que considera injusto.
Esa convicción tiene más poder que la violencia. Una multitud de personas que piensan de esa manera es imparable, porque no lucha con espadas, sino con conciencia en ejemplos concretos, de pensamientos convertidos. En historia, uno de los episodios más famosos fue la Marcha de la Sal en 1930. Los británicos imponían impuestos abusivos sobre la sal, un recurso básico para la vida. En lugar de responder con violencia, Gandhi caminó más de 300 kilómetros junto a miles de personas hasta el mar para recoger sal con sus propias manos. El acto era sencillo, pero el pensamiento detrás era inmenso en desafiar la injusticia. Sin recurrir al odio en el mundo, observó con asombro cómo un pueblo entero podía desafiar un imperio solo con la fuerza de una idea. Ese fue el poder de los pensamientos, al mover a las masas, inspirar esperanza, doblegar estructuras que parecían indestructibles. Otro ejemplo fue su insistencia en el ahimsa, la no violencia. Para Gandhi no era solo una estrategia política, era un pensamiento profundo que transformaba al individuo. Si odias al enemigo, te conviertes en él. Si respondes con violencia, perpetúas el ciclo de destrucción. Pero si mantienes pensamientos de paz y dignidad, aunque te golpeen, aunque te encarcelen, mantienes tu libertad interior y siembras en otros la semilla de la justicia. El eco de sus pensamientos en el mundo Gandhi no se limitó a la India. Sus pensamientos cruzaron fronteras y tiempos. Inspiraron a líderes como Martin Luther King Jr. en Estados Unidos y Nelson Mandela en Sudáfrica. Ambos encontraron en las ideas de Gandhi un modelo para sus propias luchas contra la segregación y el apartheid. Esto nos muestra algo fascinante. Un pensamiento sostenido con firmeza no se queda en quien lo tiene. Viaja, contagia, se multiplica. Un pensamiento puede cambiar un imperio y luego inspirar a otros a cambiar sus propias realidades. Lo más impactante de Gandhi no fue solo lo que predicaba, sino cómo vivía. Vestía con sencillez, practicaba el ayuno, rechazaba los lujos. Su vida era un reflejo de sus pensamientos. Aquí está otra lección. No basta con pensar. Hay que convertirse en el pensamiento que uno defiende. Él no decía la no violencia es buena mientras vivía en comodidad. Él la practicaba en cada gesto, en cada palabra. Eso y es low Q. Daba tanta fuerza a sus palabras. La coherencia, porque cuando los pensamientos, las palabras y los actos coinciden, se genera una fuerza moral imposible de quebrar en reflexión profunda. De Gandhi aprendemos que los pensamientos no son solo un refugio interior, ni una base filosófica, sino una fuerza transformadora que, llevada a la acción, puede cambiar naciones enteras. Nos mostró que la historia no siempre la escriben los ejércitos. A veces la escriben los pensamientos firmes, sostenidos con valentía y compasión. Cuando decimos que un hombre es producto de sus pensamientos, debemos entenderlo literalmente. Lo que cultivamos en la mente termina por reflejarse en nuestra vida y en el mundo que nos rodea. Gandhi pensó en la libertad, en la justicia y en la dignidad, y se convirtió en la libertad, en la justicia y en la dignidad de su pueblo. Gandhi, frente a nosotros, oyen un mundo lleno de violencia, divisiones y conflictos. Su ejemplo sigue siendo actual. Nos recuerda que no necesitamos armas para luchar por lo que creemos, pero sí necesitamos claridad de pensamiento. Un pensamiento de odio puede destruir una vida, pero un pensamiento de paz puede salvar miles.
Un pensamiento egoísta puede encadenarnos, pero un pensamiento de verdad puede liberarnos. A lo largo de este viaje, hemos caminado por diferentes épocas, culturas y mentes, y sin embargo, todas parecían señalar en la misma dirección la importancia de los pensamientos. Marco Aurelio, en medio del caos del Imperio Romano, entendió que la felicidad no dependía de las circunstancias, sino de la calidad de lo que dejaba entrar en su mente. Buda, siglos antes, había enseñado que somos lo que pensamos, y que con los pensamientos levantamos la estructura invisible de nuestra existencia. Descartes, enfrentado a la duda más radical, encontró en el acto de pensar la certeza misma de su existencia. Y Gandhi, ya en el siglo XX, mostró al mundo que un pensamiento sostenido con firmeza podía ser más fuerte que un imperio armado, porque un pueblo que piensa en libertad no puede ser esclavizado para siempre. Todos ellos, desde sus distintos caminos, nos enseñan que los pensamientos no son meras sombras internas, sino fuerzas que dan forma a la vida, que definen el carácter y que incluso mueven el curso de la historia. Si los analizamos juntos, vemos un mapa que nos invita a la reflexión. Marco Aurelio nos dice: vigila la calidad de tus pensamientos, porque ahí reside tu paz. Buda nos recuerda: cuida lo que piensas, porque en ello se origina tu mundo. Descartes nos asegura: si piensas, existes, y en ese pensar está tu certeza. Y Gandhi nos demuestra: conviértete en tus pensamientos, porque lo que piensas se hará carne en ti y en lo que te rodea. 4 voces distintas, 4 épocas distintas, pero un mismo mensaje. Lo que ocurre en la mente no se queda en la mente. Es semilla que crece, es raíz que sostiene, es fuego que ilumina o que destruye. El peso de los pensamientos no se mide en gramos ni en kilos, se mide en destinos, en caminos de vida, en decisiones que parecen pequeñas pero que llevan la marca de lo que hemos pensado antes de actuar. En cada persona que ha cambiado el mundo hubo primero un pensamiento. En cada tragedia también lo hubo. Y en la vida de cada uno de nosotros, aunque no salgamos en los libros de historia, los pensamientos siguen determinando quiénes somos, qué hacemos y hacia dónde vamos. Por eso esta enseñanza no es abstracta ni distante, es urgente y actual. Al vigilar lo que pensamos, es vigilar lo que somos y lo que seremos. Tal vez no podamos controlar el futuro, pero podemos controlar qué pensamientos dejamos crecer en nuestro presente. Ya estamos moldeando lo que vendrá. Así que ahora la pregunta vuelve a ti. ¿Qué pensamientos estás alimentando cada día? ¿Son pensamientos de claridad o de confusión, de confianza o de miedo, de gratitud o de resentimiento? Porque lo que alimentes hoy será tu reflejo mañana. La historia ya nos mostró el camino. La decisión es nuestra. Suscríbete ahora, porque este canal seguirá explorando las ideas que transforman la mente y, con ella, la vida.